Buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Este 30 de septiembre, ya el último día del mes, eh, me encantan estos sábados de flojera, disfrutándolo, claro que sí, diría Homero Simpson. Es miércoles, chavos. Me presento, mi nombre es Jorge Rodríguez, instructor de Python con Tolegasoft y también trabajo como científico de datos. La semana pasada, aquí en el canal la página de Facebook de Tolegasoft, estuvo Enrique platicándoles un poquito al respecto del tema de .NET, .NET Core precisamente, y cómo su Entity Framework nos permite conectarnos hacia un ORM, bueno, es Entity Framework, que es el ORM, y poder manejar el modelo de datos. Para los que no saben qué onda con esta transmisión, ni quiénes somos, Tolegasoft es una escuela de programación. Impartimos cursos con las tecnologías más utilizadas actualmente, algo así como .NET, Python, Node.js, que está cambiando ya el nombre a Node, React. También tenemos cursos introductorios a la programación, a las bases de datos tipo SQL. Y pues nada, aquí estamos. Contáctenos y resolveremos todas sus dudas respecto a temarios, horarios, cuándo son las siguientes fechas que se van a abrir los cursos. Nos mandan un inbox a la página de Tolegasoft o un WhatsApp al teléfono 81 24 22 7353. En nuestra página estamos 24/7, nos mandan un inbox y les estaremos respondiendo a la brevedad. El motivo de estas transmisiones es que debido a la pandemia que está el COVID-19, nos hemos dado cuenta que muchas personas están necesitando de capacitación de una forma rápida y desde la comodidad de su casa. Con estas transmisiones, ustedes pueden aprender algo nuevo, es lo que nosotros esperamos, y pues los invito a que nos dejen sus comentarios, su like respectivo a la página y sus comentarios respecto a qué les gustaría que incluyéramos en estos temarios o en estos miércoles de transmisión, ya sea que quieren que profundicemos en alguna tecnología en específico, diferente a las que ya mencioné, o si quieren que desarrollemos algún tema específico, con gusto los estaremos leyendo. Así que cada miércoles, en punto de las 7:30, estaremos haciendo un streaming aquí en Facebook Live. Visiten nuestra página de Facebook, denle like, compartan. Estaremos subiendo ahí contenido importante, algunos memes no tan importantes. Activen sus notificaciones para que les lleguen cada cuando estamos transmitiendo en vivo, para que les avise. Y bueno, estaremos todos los miércoles en punto de las 7:30 de la tarde. En caso de no poder acompañarnos entre semana, los esperamos en nuestro canal de YouTube, también Tolegasoft. Ahí estarán todos nuestros videos y transmisiones. Le dan ahí la campanita arriba para que les lleguen las notificaciones y estaremos en contacto. La metodología de estas transmisiones, regresando un poquito, es construir algo en vivo para que ustedes vean cómo es el desarrollo de algo, ya sea una aplicación, un programa o un script. No solo es explicar el tema y leer la presentación como tal, ¿sale? O que me la sepa de memoria. El tema de esta noche precisamente es el ordenando datos con Python y pandas. Python no son las serpientes esas gigantes y pandas tampoco son esos osos blancos con manchas negras en los ojos. Así que los invito a que se queden aquí, estaremos alrededor de media hora platicando al respecto, un poquito más tal vez, y si tienen algunas dudas, pues nos extendemos hasta que se dé, hasta que caiga el sol por completo. Este tema es precisamente cómo estructurar datos para su fácil análisis, ¿sale? Utilizando obviamente las herramientas de Python y Pandas. La motivación de esto es gran parte del tiempo en un proyecto o en las tareas diarias de muchas personas es invertido ese tiempo en limpiar, preparar, organizar la información. Entonces,
Python y Pandas nos pueden ayudar a automatizar este proceso y para que no nos cueste tanto tiempo, no nos cueste tanto esfuerzo el tener preparada la información. Nos tiene ahí unas cositas muy interesantes que nos pueden servir, funciones, estructuras de datos, ¿sale? Y pues bueno, pues a darle, ¿no? Qué nervios. ¿Qué vamos a necesitar? Necesitamos dos cosas de forma obligatoria. Es precisamente el motor de Python, que lo podemos descargar desde esta liga, es de python.org/downloads. Vamos a necesitar Pandas, que es un módulo, una extensión a Python, con las funciones y las estructuras de datos para facilitarnos. Y una tercera cosa que es opcional, que en este caso a mí me gusta mucho utilizarlo, es el Jupyter. Jupyter es un IDE que nos va a facilitar la ejecución de nuestros programas para que no tengamos que estar ejecutando una y otra vez el mismo script y ver que falla. Ahorita vemos cómo funciona esta cosa. Primer paso, ¿qué es Python? Si no conocen un poquito de qué está de moda con Data Science, no importa. Python es un lenguaje de programación, es decir, tiene una sintaxis y una forma de escribirse muy específica. Es un lenguaje interpretado que no se compila, no te genera un ejecutable, un punto .exe, como otros lenguajes tipo C, C++, C Sharp, Java incluso. Es de propósito general. Python, ya sea para desarrollar páginas web con algunas librerías, como proyectos de ciencia de datos, como lo que vamos a ver, un pedacito de lo que voy a mencionar hoy, inclusive automatización. Selenium, por mencionarlo, si no se conoce muy bien, es un navegador de tipo robot o tipo bot que nos permite visitar páginas, acceder a ciertos elementos de las páginas e interactuar como si fuera una persona. Bueno, eso es Python, ¿sale? ¿Cómo podemos instalarlo? Bueno, hay que descargarlo. Hay que descargarlo desde esta liga. Voy a visitarla. Espero que no se pierda la... Aquí está. Bueno, voy a cerrar estas de acá. Y bueno, aquí visitando la página, nos aparece el primer botón más grande. Aquí no hay botones falsos. Es la página oficial de Python. Es totalmente segura. Y pues hay que descargarlo. Yo ya lo tengo instalado. Ya lo descargué varias veces. Pero voy a ejemplificarles un poquito de cómo es el comando en la consola. Perdón, cómo es el instalador. Es muy importante, bueno, lo voy a ejecutar. Es muy importante que marquen cierta parte. Yo siempre customizo la instalación, lo hago a como yo lo necesito. Y es muy importante, como lo menciono en la presentación, que marquen esta casilla, que es el pip. El pip, aquí lo dice, el pip nos va a ayudar a poder instalar la siguiente librería, que es Pandas y Jupyter, en su caso que quieran, de forma sencilla. Si no lo instalan, podemos tener ahí algún contratiempo, pero bueno, yo ya lo tengo instalado, ya lo marqué que sí, y le di siguiente y seleccioné dónde quiero que se instale. En caso de que no sean ustedes los administradores de su computadora, desmarquen esta casilla para que se instale solamente para el usuario que ustedes tienen y se va a guardar en alguna carpeta temporal del AppData de su carpeta personal de usuarios. Usuarios, bueno, si están en Windows es usuarios, el nombre de su usuario, diagonal AppData o algo así, y ya les va a permitir instalarlo. En caso de que lo quieran instalar en toda la computadora, pues les va a pedir aquí un permiso de administrador, por eso la marquita está de este escudo de Windows. Pero bueno, yo ya lo tengo instalado, lo voy a dar aquí cancelar. Igual me dejan sus comentarios si estoy siendo muy rápido o cualquier cosa, me mandan ahí un comentario. Bien, una vez que tenemos instalado, la forma correcta de darse cuenta que ya está instalado o que sí está funcionando es abrir un CMD que no puedo viajar, aquí está.
abrir un CMD, me gusta a mí borrar esa cosa con CLS, y el comando que van a escribir es PY, Enter. Si está instalado, les va a aparecer este mensajito de cuál es la versión que tienen instalada y algunos comandos para más información. Les va a aparecer estas mayor que, 3 mayor que, y lo siguiente que ustedes escriban puede ser interpretado como el lenguaje Python. Yo voy a escribir aquí un Hello World muy corto, darle un Enter y me imprime una WH, tal cual el string que yo le mencioné. Si ya llegaron hasta este punto del streaming y no tuvieron ningún inconveniente para instalarlo o ya lo tenían instalado previamente, los invito, y bueno, y si quieren adentrarse más a lo que es el lenguaje de Python y conocer qué es lo que lo hace tan fácil de desarrollar o rápido de desarrollar y de muy fácil implementación, estaremos del 5 al 9 de octubre, es decir, la próxima semana, de lunes a viernes, iniciando el curso de Python desde cero. Su servidor va a estar como anfitrión. Y pues bueno, las sesiones son 5 sesiones de lunes a viernes, esperando que sean de 1 hora y media aproximadamente. Y pues bueno, si quieren más información respecto al curso, manden un inbox, manden un WhatsApp al 81 24 22 7353, 81 24 22 7353. También me están diciendo por el Chicharo que también estamos abriendo fechas para los sábados, el día 17 de octubre, 17 de octubre y 24 de octubre. Estamos abriendo fechas. Por favor, ahí déjenos ahí su mensaje por inbox o un WhatsApp y nos estaremos comunicando con ustedes para darles más detalles. ¿Cuál es el temario? ¿Qué objetivo tiene el curso? ¿Para quiénes va? ¿Para quiénes va dedicado el curso? Y pues bueno, ahí está, inscríbanse, inscríbanse. No tienen, no saben todo lo que están por conocer respecto a este lenguaje de programación. Pues bueno, ya tenemos el primer ingrediente, que es Python. El que sigue es Pandas. Pandas es una librería, o también se le conoce como módulo, o también como paquete. Cualquiera de esos nombres me parece para mí correcto. Es una librería que contiene código con funciones y con estructuras de datos que nos permiten el fácil análisis de la información. Entonces, si le doy clic a uno de estos links, me va a llevar a la documentación de Pandas. Y, y este de DataFrame, así se le llama a la estructura de datos más famoso de Pandas. Para instalarlo, lo que tienen que hacer es abrir la consola, otra consola. Yo le voy a dar aquí un exit, la misma. Voy a borrarlo. Y hay que escribir el comando de pip. Si se acuerdan que les mencioné que era muy importante. Pip, después install con doble L. Pip install espacio pandas. P-A-N-D-A-S. Le doy enter y se va a instalar. Actualmente yo ya lo tengo instalado. Ya tengo Pandas instalado y todas sus dependencias instaladas. Así que, pues bueno, por ahí me marca un warning que mi versión de pip no está actualizada. Pero no se preocupen, puedo vivir con eso. No me preocupa ese colorcito naranja. No son rojas. No son rojas esas letras. No pasa nada. Bueno, ya tengo instalado Pandas. Para comprobar que ya está instalado, voy a abrir de nuevo Python, aquí en mi propia consola, en mi misma consola, py, y el comando que voy a utilizar es import. Así se mandan llamar las librerías en Python. Lo vamos a ver en un scriptcito más adelante. Import pandas. Y si esto termina y me manda una siguiente línea, significa que encontró la librería o el módulo o el paquete. Lo encontró con ese nombre de forma correcta y que ya tiene toda la información ahí. Creo que así un version me va a mandar la versión de Pandas que yo tengo instalado en mi computadora. Voy a mover esto para un lado
y voy a mostrar un poquito de la página y la documentación que tiene. Dice al día 8 de septiembre una actualización y pues bueno, esta es la documentación así general. Getting started con las guías, working with Conda, prefer pip, cómo instalarlo. Empieza desde cero, ¿eh? Va muy bien aquí la guía de pandas. User guide y todos los temas que pueden verse, ¿sale? Reshaping, time series, categorical, todas las estructuras de datos que tiene, cómo importar datos, cómo exportar datos, etcétera, etcétera. Está bastante completo esta librería de pandas. Siguiente paso que vamos a necesitar es la librería o el módulo de Jupyter Notebooks. Jupyter fue creado por un chileno, creo, se llama Fernando Pérez, que también creó o promocionó el desarrollo de IPython. Jupyter es un IDE que nos permite visualizar nuestro código y mantener vivo la ejecución del código. Es decir, no es solo ejecutar y que termine, que haga todo lo que tenga que hacer. Podemos hacerlo por partes. Ahorita vamos a ver cómo se maneja con Jupyter, unas notebooks. Y aquí existen dos versiones. Perdón. Aquí existen una versión nueva y una versión que es la normalita. Le voy a dar aquí Exit. Si no alcanzan a ver los comandos aquí, de aquí abajo a la izquierda, a la derecha, no se preocupen. Los voy a escribir acá arriba. El primer comando para instalar Jupyter, que es de ley. Si queremos Jupyter Lab, que es la versión siguiente, necesitamos instalar Jupyter. Entonces voy a instalar Jupyter, es otra vez pip install Jupyter, Jupyter con Y. El nombre de Jupyter hace referencia a los tres lenguajes con los que empezó, que es Julia, se llama Julia, Python y R, que es con los que empezó Jupyter Notebooks. Pip install, enter, y pues bueno, aquí yo ya tengo todo instalado. Probablemente a ustedes les dibuje algunas barras blancas que está descargando información, está descargando los paquetes shipeados, y otra vez este warning. Bueno, yo ya tengo, no veo letras rojas, ya tengo todo instalado de nuevo. Hay una disculpa. Y pues bueno, así empieza. Para comprobar que se instaló correctamente o que podemos, de qué forma podemos acceder a Jupyter, primero vamos a ver un Jupyter guión version. Jupyter version me dice qué versiones de los submódulos tiene instalado. Probablemente si vas hasta este punto, esta línea de aquí de Jupyter Lab te aparezca como no instalado, ¿sale? Bueno, en aquel entonces cuando yo lo instalé, a mí me decía que no estaba instalado. Entonces, para instalar Jupyter Lab es el siguiente comando. Es exactamente igual, install Jupyter, pero pegado, sin ningún espacio, escribir Jupyter Lab. Así, las tres letras, LAB. De igual forma, yo ya lo tengo instalado, por eso aquí ya me da una versión. Y si le doy Enter, otra vez Enter, me va a decir que ya está, todas las dependencias ya se satisfacen, ya está instalado. Pues bueno, con este comando de Jupyter-version, me permite saber si ya tengo instalado y qué versiones tengo instaladas. Entonces funciona perfecto. Creo que ya estamos listos. Ya tenemos los últimos preparativos. Bueno, los ingredientes. Ahora sí, la preparación. ¿Cómo voy a trabajar con esto? Para poder trabajar con esto es necesario iniciar el servicio de Jupyter. Es un servicio web, es decir, me va a abrir mi navegador predeterminado, una pestaña con la información, eh, con la distribución de los botones y toda la vista muy bonito, la interfase, y más o menos se debería de ver algo así. Sí, bueno, voy a ejecutar el comando, ya cerré la consola. Voy a escribir Jupyter espacio notebook. Así. Enter. Caray. Notebooks.
con S al final. Ah, perdón, perdón. Me falta la T. Oye, ya me estoy quedando ciego. Júpiter. Ahí está. Ya está pensando, no me marcó error. Y lo que acaba de hacer es abrirme una pestañita en mi navegador predeterminado y se ve algo así. Me dice Homepage, me dice Jupyter y me marca un árbol con todas las carpetas que tengo. Esta carpeta, si están en Windows, es la carpeta de su usuario, es decir, C dos puntos diagonal users diagonal el nombre de su usuario. Yo me llamo personal. Sería en esta carpeta. Creo que si lo ejecutas desde otra carpeta, si te mueves aquí en otra carpeta y ejecutas este comando, te abre por default esa ruta aquí y te muestra todo el árbol de archivos y carpetas. ¿Sale? Pero bueno, este no es el que yo voy a utilizar. Yo voy a utilizar el otro para mostrarles algunas funciones interesantes que tiene. Aquí esta cosa se supone que ya lo estoy cerrando. Lo voy a cerrar con un control C. Bueno, ahí está interrumpido. Es un keyboard interrupt, que es un control C. Control C, control C. Ok, bueno. Ahí ya se apagó. Yo, el que voy a abrir se llama Jupyter Lab. Jupyter Lab es exactamente lo mismo, solo que voy a cambiar la palabra notebook por la palabra lab. Recuerden, aquí hay un espacio, si hay más creo que no importa, pero no es pegado, es separado. Hay un espacio aquí. Jupyter Lab. Jupyter Lab, ahora aquí, se abrió la ventanita, lo voy a mostrar acá. Jupyter Lab me va a mostrar de primera instancia algo que se llama launcher, que es el iniciador. Entonces me va a mostrar una pestañita, una ventanita más o menos así, ¿sale? Entonces ya tenemos Python, ya tenemos Pandas, ya tenemos Jupyter y ya iniciamos el servicio, ya abrimos nuestro IDE, ya estamos listos para empezar a escribir código, ¿sale? Entonces la idea es que se vea más o menos así, como lo estoy presentando. En una misma pestaña o en una misma ventana de Windows o de tu navegador, vas a tener los datos, puedes tener los datos aquí en este cuadrito, puedes tener las imágenes de las gráficas en otro lado, o tus gráficas resultantes, o cualquier otra imagen que quieras mostrar, y pues tu código, ¿no? Tu código y un árbol de archivos, o tu árbol de la carpeta donde estás trabajando para que acceder rápidamente a esos archivos. Esta visualización se parece mucho al RStudio de hace algunas versiones. Probablemente ya hayan cambiado su interfase un poquito más. Los de RStudio van un paso adelante con esto, pero Python no se ha dejado y por ahí va. Ahí va con su segmentación de pantallas y este nuevo Jupyter Lab que ya tiene algunos años, pero muy reciente, 2018, 2019, no sé, más o menos. Bueno, continuando un poquito entonces ya tenemos nuestro Jupyter Lab iniciado. Está aquí. Lo que sigue es hablar un poquito, adentrarnos un poquito más al tema de qué onda con la información y cómo va el proceso. Un dato relevante es que aproximadamente, este indicador, este 70% va bajando, pero cuando yo hice la presentación era aproximadamente el 70% de un proyecto de ciencia de datos o de ETL es dedicado o invertido hacia la parte de obtener, limpiar y ordenar los datos, incluso a empezar a hacer las visualizaciones, ¿sale? Cambiar títulos de las gráficas, etc. Y solo el 30% restante es utilizado para analizarlos. Como les digo, este indicador va bajando, cada vez es menos el tiempo que se necesita para organizar la información. Y pues bueno, para darles un ejemplo de lo que estoy hablando, este diagrama que están viendo es el proceso de ETL, de un desarrollo de un ETL.
El primer paso es leer la información. Bueno, ETL significa Extract, Transform y Load, ¿ok? Por sus siglas en inglés. El primer paso es extraer la información de diferentes sistemas o diferentes entradas de datos, ya sean bases de datos, ya sean los CRM, SAP, etcétera, etcétera. Cualquier sistema de información que tú tengas puede ser tu input, tu entrada de datos. Cuando ya los recolectamos y ya los tenemos en un área, en una carpeta o en una compartida o en un zip o en un stream de datos, lo que sigue es ordenarlos, organizarlos, transformarlos para que sean de con la estructura que nosotros buscamos tener, ¿sale? Este es precisamente el paso donde nos vamos a enfocar hoy, el transformarlos. Y por último, y no menos importante, es saber almacenarlos y que no se te llene la base de datos, ¿sale? Es muy, muy importante. Todos los pasos son muy importantes, pero por hoy nos vamos a enfocar en esa parte de transformarlos. Pero bueno, ¿qué vamos a transformar? ¿Cómo los vamos a transformar? Pues necesitamos conocer los datos, necesitamos saber qué columnas tienen, cómo se llaman, necesitamos verlos antes de saber, o sea, bueno, tenemos una idea de a qué queremos llegar, cómo queremos que se vean o qué estructura necesitamos, pero primero necesitamos conocerlos en su totalidad, no uno por uno, sino podemos verlos a grandes rasgos, cuáles son los datos que tenemos en esta área de recién salido del horno. Pues bueno, pues a la mesa. Voy a abrir una notebook. Uno de los datos, bueno, voy a cerrar esto de aquí. Para abrir una nueva notebook, voy a cerrar esto. Y también voy a cerrar esto de acá. Para abrir una nueva notebook, lo que necesitamos hacer es hacer esto de File, darle clic, darle New y queremos una nueva notebook. ¿Cuál kernel queremos? Yo tengo solo instalado el Python 3. Estoy seguro que estos otros no los tengo. Ya hice algunas pruebas. Pues bueno, ahí está mi primer notebook para probar que sí funciona, que sí está conectada a una consola de Python. Voy a escribir hw print y se está imprimiendo mi string. Pues bueno, sí está jalando. El primer dataset que quiero mostrarles es este de Gapminder. Gapminder, perdón. Fue creado por Hans Rosling, más o menos algo así su nombre. Él era un estadista y un médico que dedicó muchos años a interpretar información de cómo los países fueron desarrollándose. Y pues bueno, unas de las variables que tenemos aquí es el país, el continente al que pertenecen, en qué año, la expectativa de vida, o sea, cuánto se esperaba vivir en aquellos años, la población del país por año, y creo que esto es algo parecido como el Producto Interno Bruto, qué tanta lana había en las personas, si eran ricas o pobres. No estoy seguro si es a nivel personal o por familia, pero bueno, es el tema de cómo se desarrolla la riqueza en la población, ¿sale? Entonces, este archivo, si se dan cuenta, si yo lo abriera en un editor de texto tipo Notepad++, me diría que está la información separada por tabs o por tabulaciones. Entonces, para poder leer ese primer dato, o perdón, ese primer dataset, lo primero que hay que hacer es importar pandas. Pandas, ahí está. Después vamos a leer el archivo. La información la voy a obtener en esta variable que se llama DF, de Data Frame, no de Distrito Federal.
y escribo pandas punto para ver qué información me puede, qué funciones tiene Python, perdón, qué funciones tiene pandas. Escribo la palabra, perdón, escribo o doy clic en mi botón de tab, en mi teclado, tab, y pues bueno, aquí hay muchas cositas. Python, crosstab, CUT, DataFrame, DateRange, etcétera, etcétera. A mí me interesa leer la información y de forma intuitiva de algunos otros lenguajes de programación. La función por lo regular se llama read. Entonces escribo read. Y si se fijan, este autocomplete ya me acotó la lista de funciones que yo puedo, bueno, son funciones que tienen aquí la F. La lista de funciones ya la acotó a las que empieza con la palabra read. Tenemos muchas funciones para leer de muchos orígenes de datos. El que voy a utilizar yo es este de CSV. Abro y cierro los paréntesis. Esta cosa, de forma automática, Jupyter me autocompleta tanto las comillas como los paréntesis. Entonces yo solo escribí el paréntesis que abre. En automático me puso el que cierra. Y para saber cuáles son los parámetros que yo necesito, el comando es con el teclado es Shift o Mayus, o dependiendo cómo ustedes lo llamen, Shift Tab. Entonces, aquí ya tengo la firma, de signature de function. El primer parámetro que me pide es el nombre del archivo con su ruta. El segundo que me pide es un separador. ¿Cuál es el carácter que él va a separar los datos entre columna y columna? ¿Sale? Entonces, yo tengo el archivo en la misma carpeta que aquí creo, punto diagonal, perdón. El punto, como referencia nada más, sirve para utilizar una ruta relativa, es decir, donde se esté ejecutando mi programa de Python, en esa misma ruta o en esa misma carpeta voy a buscar este archivo. Acabo de escribir, acabo de picarle al tabulador, al tab, y me busca en la misma carpeta donde está mi notebook untitled, la lista de archivos que puedo yo seleccionar. Entonces voy a seleccionar el de Gapminder. Y si recuerdan, el, el parámetro que me dice cuál es el carácter que me sirve para separar es la coma. Por default viene la coma, pero yo no tengo comas. Yo tengo separada la información por tabs, que es un TSV, Tabs Separate Values, algo así. Entonces yo voy a cambiar ese parámetro por default y le voy a poner, entre comillas, backslash, es la diagonal invertida, T. Este es el carácter de escape para los tabs. ¿Ok? Lo de Shift Enter, ejecuta la función y un primer vistazo a nuestro data frame es este. Voy a hacerlo un poquito más grande. Y si se fijan, bueno, este data frame precisamente le di un enter y la salida a esta ejecución de este comando es esto de aquí. Me pone los nombres de las columnas. Cada columna es una variable. Y cada renglón está haciendo función de una entidad o de una observación. Entonces cada renglón de este lado pues es exactamente la misma información que tengo hasta acá. Y pues me fijo obviamente hasta el final para ver si es cierto que la información está completa. Para obtener un resumen de los primeros n registros, podemos utilizar la función de head. Y por default, este head me trae los primeros n renglones. Los primeros n, por default, trae el parámetro con 5. ¿Sale? Para obtener los últimos n renglones, existe la función de tail, la cola. Y los últimos renglones, precisamente, corresponden a estos últimos. Y me voy a scrollar aquí en el archivo, hacerlo un poquito más grande, que pertenecen al país de Zimbabue.
que es este de aquí, que es en el año del 2007. Estos datos son viejos. Expectativa de vida 43 y 469 de GDP, que es algún tipo de indicador monetario. Pues bueno, voy a ocultar esto de acá. Ya vimos un resumen de los renglones que tenemos. Podemos obtener esta misma información para los que ya conocen a Python un poquito más a fondo. Estos mismos datos los podemos obtener como un arreglo, una lista de listas. Una lista de listas. Eh, Sería una lista grande conteniendo a cada columna como una lista propiamente. Y así se obtiene esta información. Perdón, cada renglón es una lista. Es decir, creo que pierdo el nombre de las columnas, pero cada lista que viene adentro es cada uno de los renglones que tengo aquí. Sale ahí una disculpa. Entonces, en caso de que le quieras hacer alguna otra cosa, pues ya puedes obtener la información con esta estructura. O sea, es de una forma muy sencilla la forma que puedes sacar este tipo de datos. ¿Ok? Mm, ok. Bueno, me estaban diciendo por el chícharo que había algunos comentarios respecto al live y, bueno, creo que preguntaban respecto a proyectos que yo tenía, que yo tengo, que he trabajado. No se los puedo mostrar porque es información confidencial. No los tengo, incluso no los tengo en mi máquina y tampoco están en GitHub. Pero con gusto, si quieren, nos pasamos contacto y al final de esta plática podemos contactarlos a ustedes para platicar un poquito de lo que hemos trabajado. Bueno, de lo que yo he trabajado, pues. Va. Una disculpa ahí por los... Pero sí, les puedo mencionar sobre cómo se podría construir un proyecto más a detalle, con gusto. Pues bueno, voy a seguir un poquito. Me quedé en... Obtenemos la información con esta función de values. Si quisiéramos conocer eh, cuántos son los renglones y cuántas son las columnas, con la función, no es una función, más bien es un atributo del objeto, del data frame, es con shape. Por lo regular, eh, es común que se estén confundiendo si que es una función o si es un atributo. Entonces, por lo regular, yo a veces escribo esto también así. Y pues bueno, esto no existe, pues. Esto no es una función, es una tupla. Y los datos ahí están plasmados, ¿sale? Cuando se transforme el data frame, se va a volver a calcular este atributo o esta variable dentro del objeto y pues va a cambiar su valor, ¿sale? Pero bueno, esto no existe. Ya lo voy a dejar así. Podemos obtener un resumen, si quisiéramos imprimir en consola un resumen de todo el data frame, con el atributo también de info. Perdón, es una función. Este sí es función. Este sí es función, una disculpa. Eh, Aquí se imprime el tipo de objeto que tengo, que es un objeto tipo data frame, eh, el tipo de índice que tiene. Los índices están de este lado a la izquierda. Se podría decir que es el nombre del renglón, algo así como el nombre de las columnas. Y pues bueno, ese lo genera en automático Python. Si no existe ninguno o si no se le indica que tienes algún data frame, perdón, algún índice que quieras utilizar de las columnas que ya existen, pues él te genera uno en automático y es un integer autoincremental. ¿Sale? Quería tocar dos temas más, que son la parte de
son la parte de seleccionar columnas y seleccionar filas. ¿Cómo podemos seleccionar específicamente algunas columnas? Por ejemplo, escribiendo el nombre del data frame y entre corchetes, bueno, como una lista, decirle el nombre de la variable que queremos seleccionar. Se llama country. ¿Sí es country o country? Country. Ahí está. Sí, en esta cosa de aquí. Y bueno, aquí me obtiene nada más, estoy subseteando o estoy seleccionando cierta columna. Me mantiene todos los registros, pero tengo todas las columnas aquí guardadas. Esto lo voy a guardar en una variable, se llame, por ejemplo, country. Y para ver el tipo de dato que esto tiene, no sé si es una serie, el tipo de dato es un country data frame, es un panda series. Los data frames de pandas tienen de forma heredada la estructura de NumPy. NumPy maneja vectores de una sola dimensión y se llaman series. Entonces, aquí este panda series es una, una serie, es un vector de una sola dimensión, ¿sale? Tiene un nombre y tiene muchos renglones o tiene muchos registros de datos. Si quisiéramos seleccionar más de una columna, perdón, si quisiéramos seleccionar más de una columna, necesitamos poner doble corchete y adentro del segundo corchete necesitamos escribir ahora sí como una lista separados por comas los nombres en strings. Por ejemplo, country, continent, es que no me la sé. Bueno, aquí están. Life expectation, bueno, voy a poner year también. Y bueno, aquí, si se fijan, al parecer este sí se va a mantener. O sea, este subset lo que me regresa es que estoy seguro que es un Python data frame. Le voy a dar un subset. Lo voy a guardar ahí. Y voy a escribir el tipo. Esta función type me regresa el tipo de objeto o el nombre de la clase a la que pertenece. Y pues este subset con más de una columna lo mantiene como un Python data frame. Entonces, pues bueno, este subset igual tiene las funciones de head y tiene las funciones de tail también, ¿sí? Pero acotado a las columnas que yo acabo de seleccionar. Es muy importante tener claro o tener en cuenta qué versión de Pandas tenemos instalado. Puede que existan nuevas versiones que transformen la forma en cómo se trabajan las estructuras de datos o puede que cambien las funciones. Ahorita les muestro un ejemplo de alguna función que ya murió, pero por ahí anda todavía Pandas cargando el muertito. Pero Pandas, bajo version, nos va a imprimir la versión que tenemos instalada. Creo que ya lo había puesto en la línea de comandos, pero bueno, esa es la versión de Pandas. Regresando al data frame original, ya seleccionamos algunas columnas. Para seleccionar renglones, lo podemos hacer de dos maneras. Para seleccionar renglones, existe la función que se llama log.log. La función del log nos va a regresar el objeto o la información que viene con el índice 2, ¿ok? Que debe pertenecer a Afganistán 1962. Afganistán 1962, ¿ok? Este punto log va con el índice, con el index, ¿ok?
Si yo aquí pongo 1703, voy a copiar y pegar, me va a regresar la información de Zimbabue al 2007. Estoy leyendo los comentarios y me preguntan, ¿cuánto tiempo o cuántos registros recomiendas para considerar que es una buena base? Probablemente tenga dos sentidos esta pregunta. El primer sentido que viene a mi mente es el sentido estadístico. ¿Cuántas observaciones o cuál es el mínimo de observaciones que es suficiente para hacer alguna prueba estadística? Los libros mencionan que 30. De 30 para arriba son libros muy viejos, es la estadística clásica. Mencionan que de 30 registros o de 30 observaciones para arriba ya es una muestra grande. Yo considero que es más importante tener información en diferentes puntos del tiempo para considerar que es una buena base y no solo tener millones de registros de un solo día. ¿Okay? Siento yo que si va por ahí, por ese camino la pregunta, es más importante tener información de diferentes puntos del tiempo. Creo que se llaman, bueno, la estructura en algún curso, algún diplomado de estadística aplicada mencionaban que se llamaban datos panel, que era como series de tiempo, pero también la información en estructura en variables, pues, o sea, tener todos los datos en diferentes puntos del tiempo. Si lo hacen con el otro sentido, que es para tener una muestra y poder conocer la variabilidad de tus datos o saber qué tipos de datos te puedes topar, ya sea que, por ejemplo, te puedas encontrar información que está mocha o que está incompleta. Yo creo que ahí ya todas las computadoras a reserva de Excel, pues ya al menos 1 millón de registros es una muestra muy grande o es suficiente para entender si vas a encontrar nulos, si vas a encontrar columnas que no van a tener información en mucho tiempo. Y bueno, en general la variabilidad de los datos. Si pensabas que una columna se llenaba con puras fechas y luego te encuentras que son fechas y horas, creo que alrededor de 1 millón, estoy exagerando, creo que ya vas a encontrar toda la información que pueda tener ese sistema. Pero igual es importante, si tienes alguna dimensión de tiempo o una columna que te permita filtrar por tiempo, tomar una muestra de diferentes meses o de diferentes años, ya sea desde los primeros años que tengas registro hasta el último, la información más reciente. Una muestra, no sé, de al menos 1000 registros va a ser suficiente. ¿Sale? Espero haber contestado la pregunta. Probablemente tenga ahí un delay porque estoy viendo un poquito el código, pero con gusto voy resolviendo sus preguntas. Y bueno, creo que no había entendido muy bien el comentario de José Luis. Pues igual, por favor, mándanos un mensaje directo por Twitter o mándame un mensaje. Creo que por ahí está mi Twitter, que es Olkren60, Olkren6. No lo estoy viendo. Y con gusto te platicamos un poquito sobre cómo está la industria científico de datos, por así llamarlo de alguna forma, que es muy amplio este campo laboral. Entonces, aquí meramente me estoy enfocando en cómo transformar los datos. Vimos un poquito en esta primera hora el cómo trabajar los datos, qué es Python, qué herramientas estoy utilizando, cómo se instalan. Obviamente, pues es en mi máquina. Probablemente en la máquina del trabajo tengan bloqueado algunos sitios web o algunas descargas de ejecutables. Entonces, ahí sí tendrían que acercarse con su administrador de sistemas, con su IT preferido, y mencionarle que quieren laborar o quieren trabajar con cierta herramienta, pidan los permisos necesarios
y probablemente les permitan continuar con esta instalación de esas herramientas que les van a sacar de muchos apuros, no nada más de un apuro, de muchos apuros. Continuando un poquito con el tema. Estamos seleccionando registros y lo estamos haciendo por el nombre del índice. Vamos a hacerlo por la posición. Voy a hacer lo mismo que, bueno, si voy a copiar esto de aquí, lo voy a pegar aquí. La función se llama iloc, de index location, de la locación del dato, de cuál es la posición en la que existe. Entonces voy a escribir las dos con el mismo índice, con el mismo entero. Yo espero que sean diferentes. No son diferentes. Bueno, creo que aquí se cumple que el índice empieza a contar desde cero. Entonces, por eso no hay diferencia en ambos casos. Entonces, de 0, 1, 2. ¿Ok? Creo que por eso es que no hay cambio en esta información. Pero uno se refiere al nombre del índice, que el nombre es 2. Y el otro es que la posición es la posición 0, 1, 2. ¿Ok? Continuando un poquito. También de esta forma se pueden seleccionar las columnas. Bueno, si queremos seleccionar más registros, de igual manera que con las columnas, necesitamos un doble corchete. ¿Ok? Un doble corchete, damos coma 0 y aquí estamos seleccionando primero el índice 2, o bueno, perdón, el registro número 2 y luego el registro número 0, que pertenecen a Afganistán 62 y Afganistán 52. 62 y 52, ¿ok? Perdón. La función que les quería mostrar también es el ix. Ix creo que ya no existe, ya está deprected, ya está desactualizado, descontinuada en las versiones de Python. Creo que lo escribí mal, creo que por eso no jala. Si le pongo algo así, ix2, bueno, de hecho ya no lo encuentro. Esta era una función que nos permitía seleccionar por ejes. Pero bueno, eso ya se arregló con esta nueva versión y lo podemos cambiar por df.log, corchetes, y puedo seleccionar todos los renglones. En Python puedes hacer subsets de listas o puedes acotar listas a ciertas posiciones o a ciertos índices de los elementos de una lista con estos dobles puntos. Entonces aquí estoy diciendo que va a seleccionar. No puedo dejarlo vacío como en R, creo. Tengo que decirle que es completamente todos los renglones, esta primera dimensión. Y la segunda dimensión lo vamos a hacer con una lista mencionando qué columnas necesito yo o qué columnas yo quiero seleccionar. Entonces yo quiero tener el año y quiero seleccionar el country, el país. Entonces estoy seleccionando todos los renglones. Si se fijan, llega hasta el 1704, desde 0 al 703, y solo selecciono ambas columnas. El tipo de dato de esto, o la clase a la que pertenece, es un data frame. ¿Okay? Aquí me está permitiendo filtrar registros y columnas. ¿Okay? Y por último, el último concepto que quería mostrarles es que además de poder filtrar o seleccionar registros o renglones con los índices o el nombre del índice del registro, también podemos hacerlo filtrando con condiciones de columnas. Entonces, si yo quiero dflog, abro y cierro paréntesis, voy a dar unos enters, voy a seleccionar las columnas, las mismas de aquí arriba,
year y country. Aquí, de este lado izquierdo de la coma, voy a poner mis condiciones que yo quiero que se cumplan. Hace un mayor que, un menor que, un igual igual. Y voy a hacer lo que el data frame, corchete, paréntesis, comillas, el año, precisamente la dimensión de año, sea 1967. El resultado de esto deberían de ser todos los registros que con el año, que la columna año, sean 1967 y se cumplen que 142 renglones. ¿Ok? Y seleccionando también, pues nada más estas dos columnas. Podemos, además de ser una sola condición, podemos compilar más condiciones. Y la clave para poder acotar o agregar más condiciones es acotar cada condicionante o cada filtro que yo quiero que cumpla con paréntesis. Entre uno y otro, a diferencia del lenguaje Python, lo que tenemos que hacer es utilizar el, el comando ampersand para el AND o el pipe para los OR. ¿Ok? Si queremos más de una condición, yo voy a utilizar que sea un AND o un y, que se cumplan ambas condiciones, tanto esta parte de la izquierda del AND como la parte derecha. Y le voy a decir que quiero que la variable de population sea mayor a 1.000.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doy un enter y si se fijan, voy a agregar también la variable de population para que sea más descriptivo esto. Todas las observaciones que me está mostrando son 123, son menos que el anterior y todas cumplen esta condición, que son mayor a 1.000.000. ¿Sí es 1.000.000? 1, 2, 3. Sí es 1.000.000. Mayor a 1.000.000 en la población. Entonces, ahí hay un diferencial de 19. No hay que dejarlo a la duda. Sí, son 19 países que en 1917 tenían menos o igual a 1.000.000 la población que tenían en aquel año. Pues bueno, hasta aquí voy a dejar esta parte del data frame. Creo que vimos lo más importante, importar datos, en este caso, pues una variante a un CSV. Vimos las funciones más descriptivas de la información y vimos cómo seleccionar columnas y seleccionar renglones. Lo voy a cerrar, lo voy a dar guardar. Voy a regresarme a la presentación. Ok, ahora sí, a lo que vinimos después de esta pequeña intro es los datos ordenados. ¿Qué son? ¿Quién define que los datos ya están ordenados? ¿O quién dice, o cómo yo conozco que mis datos están ordenados o desordenados? Bueno, pues en primer lugar, la utilidad que tengan, la estructura que tengan actualmente o al inicio de tu proceso, debes conocer también, al momento de obtenerlos, debes de conocer también cuál es la estructura final que quieres de ellos. Si ya vienen separados por entidades, si ya vienen las variables bien organizadas, pues bueno, pues ya van a estar organizados para ti, pues. Obviamente, cada dato o cada estructura de información está desordenada a su forma. O sea, no podemos estandarizar esto un 100%. Existen 11 reglas de la normalización de los datos como una primera instancia al álgebra relacional o de conjuntos para las bases relacionales, que son las que vamos a ver hoy. No vamos a ver las 11 reglas, vamos a ver un resumen que Hadley Wickham, un estadista y programador que ha invertido mucho tiempo en la parte de R,
ha hecho la mayor parte de las librerías de R incluso, Tidyverse, ggplot para graficar, etcétera, etcétera, propuso en el año 2014 unas reglas para estandarizar un poquito el qué es un dato organizado, ¿ok? Entonces, o los datos ordenados, menciona Hadley, deben de cumplir tres reglas. La primera es que cada variable, a lo que tú llamas variable, ya sea edad, sexo, grupo sanguíneo, nombre, lo que sea, debe estar en una sola columna. ¿Ok? Solo puede estar una variable en una columna. No puede haber más, ni una variable separada en más de una columna. ¿Ok? Cada observación debe estar guardada en un solo renglón. Por observación, vamos a decir lo que se puede llamar persona o entidades, ventas, eh, que más pueden ser clientes o productos. Cada producto, cada persona o cada entidad debe estar guardada en un solo renglón. Y por último, cada tipo de observación o cada tipo de entidad debe estar guardada en una sola tabla o debe formar una sola tabla. No podemos tener más entidades en una misma tabla o viceversa, que una entidad, por ejemplo, tus ventas, estén en diferentes tablas. Ok, existen cinco formas de identificar. Ya identificamos o definimos cuáles son los datos que están ordenados, pero ¿cómo identificamos que los datos están desordenados? Bueno, por lo regular eh, se pueden agrupar en esos tres primeros. Los encabezados de las columnas son valores, es decir, que una columna no se llama edad, sexo, nombre, lo que sea, sino que viene mayor que 30 o menor que 50 o 55, ¿ok? El segundo es múltiples variables están contenidas en una misma columna. Bueno, no es por lo regular, pero este tipo de casos lo que hacen es juntar la variable sexo y la variable edad en una misma columna separado por un comando, perdón, por un carácter que ya se conoce, ya sea un guión bajo, una diagonal, una coma, etcétera. Eso tampoco es muy, eh, es muy productivo para organizar los datos. Y el último que probablemente alcancemos a ver el día de hoy es que las variables las variables estén tanto en columnas como en renglones. Vamos a ver un ejemplo de información de ese estilo. Y los últimos dos casos para identificar información desordenada es diferentes tipos de observaciones están en la misma tabla. Es decir, tienes todas las columnas de un cliente y todas las columnas, por ejemplo, de las ventas en una sola tabla. Ahí por lo regular, si un mismo cliente te ha hecho más de una compra o más de una venta, pues toda la información del cliente va a estar duplicada. ¿Ok? Entonces, ese tipo de estructuras también nos impiden tener los datos organizados. Y por último, un tipo de observación está en más de una tabla. Por lo regular, se tienen este tipo de problemas, este sí es muy común, ya que tienes una observación o, por ejemplo, tu tabla de clientes o tu tabla de ventas separada por años. Si tienes muchas ventas a lo largo de un periodo de un año y quieres reducir la utilización de memoria o de espacio en disco, lo que haces es un backup de esa información de hace muchos años, la quitas de la base de datos viva, le haces un backup o lo comprimes y lo guardas en cintas o lo guardas en un lugar donde no te cueste tanto. Y mantienes viva solo la parte que te interesa trabajar o la más reciente. Eso es por lo regular. Entonces, una misma observación existe en diferentes lugares o en diferentes tablas o en diferentes estructuras. ¿Ok? Entonces me voy a pasar al Jupyter. Voy a abrir una nueva notebook.
Voy a seleccionar este, lo voy a venir para acá, el Gapminder, ya lo voy a cerrar. La primer tabla que me gustaría que viéramos el día de hoy es relacionado con el primer problema que mencionábamos en la presentación. Los encabezados de las columnas, es decir, los headers o los nombres de las columnas, no son nombres, son valores. ¿Ok? Entonces, tenemos de Pew Research, que es una organización que hizo esta investigación de esta información, obtuvo esta tabla y la guardó así. La primera columna es religión, es agnóstico, ateo, budista, católico, etcétera, etcétera. Pero si se fijan, las columnas o los nombres de las columnas realmente son rangos de ingresos o rangos de dinero, de montos. Tiene ahí un símbolo de dinero. Entonces, el nombre de la columna realmente no es un nombre de columna, es un valor que nosotros necesitamos. ¿Ok? Para resolver este primer problema, voy a regresar a la presentación. Lo que vamos a hacer es utilizar esta herramienta de Python Pandas. Vamos de tener los datos de forma ancha a derretirlos y hacerlos hacia abajo. ¿Ok? De la forma ancha a derretirlos para que cada columna se vuelva un valor o una celda para los renglones. El primer paso, pues obviamente, en la notebook es import pandas. Por abreviatura se utiliza esta notación para no estar escribiendo pandas, pandas siempre, solo pd. ¿Ok? Y la primera lectura de la información va a ser los datos de Pew, va a ser igual a pd.read. Read csv, porque es un csv este archivo. Read csv, abro paréntesis, punto diagonal, los datos de Pew. Con eso voy a obtener esta información. Son 18 renglones. No nos cuesta tanto cargarlos. Les vamos a dar un primer vistazo. Y pues aquí está. Ya lo voy a ocultar esto de acá. Estos 18 renglones, del 0 al 17, tienen en sus columnas los valores. Entonces, lo que me interesa a mí es pasar cada uno de estos nombres de columna por renglón. Entonces son 1, 2, 3. Voy a dar el Pew Shape para ver cuál es la dimensión. Las dimensiones de esto son 11 columnas, bastantitas, como para estarlos leyendo. Les mencionaba, los datos existe el orden en el caos. Entonces, probablemente esta estructura de datos en su momento o para cierto objetivo es muy útil. Sin embargo, para analizarla, para nosotros y por meramente ejemplificarlo, no nos sirve. No podemos nosotros utilizar esta variable. Los datos se refieren a los ingresos. Estos de aquí de arriba son ingresos. Los valores son el número de personas que contestaron, porque es una encuesta, y la religión a la que pertenecen. Entonces son datos interesantes de, por religión, cuál es el ingreso, no sé si anual o en dólares, de cada persona. Entonces la frecuencia está dada por los valores de las columnas. A mí lo que me interesa es derretir las columnas y darle esta nueva forma que vamos a ver aquí. Entonces, vamos a darle Pew-long, por decir que son los nuevos Pew, los Pew-melt. Va a ser igual a pandas.melt. Y vemos los parámetros que vamos a necesitar. Pues necesitamos el data frame que se llama Pew. ¿Qué más necesito? ID bars. El ID bars
son las columnas que yo quiero mantener, que no me toquen, que no quiero que toquen las columnas que yo quiero mantener por renglón, ¿ok? Entonces la que yo quiero mantener aquí nada más es la de religión. Por acá. Solo religión es la que me sirve a mí como renglón y todo lo demás quiero que lo derrita. ID bars, oh, perdón, religión, espacio, doy enter y le doy un pure-melt y pues aquí está. Me acaba de derretir mi data frame. Si se fijan, mis columnas, mis 11 columnas ya no existen, solo tengo 3. La que mantuvo como columna, que se llama religión, la variable, que ahora que el nombre de la columna se transformó como variable, y los valores son los que traen las celdas aquí adentro, ¿ok? Entonces, este renglón de agnostics lo multiplicó por 11. Entonces, voy a hacer un ejemplo, voy a hacer .log, voy a filtrar los que dicen que son agnostic, meld. Perdón, corchetes, comillas, religión, que son igual a agnostic. Doy enter y pues sí son 11. Le doy un .shape. Aquí están. Oh, bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10. ¿Por qué? Ah, bueno, porque las 11 columnas no eran 11. Son 10 meramente para los rangos de la información. Bueno, pues 10. Son solo 10. Entonces este shape no me mintió. Son 10 nada más. Ok. A mí me interesa mantener un nombre distinto a esto. Esto no me hace sentido a mí. Entonces, para poder asignarle un nombre que yo defina a esta nueva variable, voy a utilizar el parámetro. Bueno, voy a escribir todo otra vez. ID vars, religion. Y debe existir un nuevo parámetro que se llama value bars o bar name. Creo que es el de bar name. De bar name, bar-name, me permite renombrar esta variable de aquí. No quiero que se llame variable, quiero que diga otra cosa. Income o ingreso. Sí se dice ingreso así en inglés, creo que sí. Y el nombre de los values, bar name, se debe llamar value name. Pues yo quiero que se llame frecuencia. ¿Ok? Ya lo asigno aquí. Si lo imprimo, okay. Ahora mis variables o mis nombres de variables ya tienen un nuevo nombre. Algo más, algo que me hace más sentido a mí. ¿Ok? Ese es el primer problema que acabamos de resolver, que es el de los encabezados de las columnas son valores. Permítame un segundo. Okay. El siguiente ejercicio es exactamente el mismo problema. Voy a cerrar este de aquí. Es exactamente el mismo problema. Tenemos la información. Estos son los Billboard, el top 10. Billboard es, no sé si una revista o alguien de música que tiene la música. Sí, sí, es música. Música, fotos y video. Mm, del top 100 de las canciones más famosas, de los 100 más famosas en ese ranking. Entonces, aquí estoy viendo las columnas. Voy a cargar la información acá para verla de este lado. Verla está abajo. Voy a poner Billboard. Es igual a pandas.read se sube. Paréntesis. Punto diagonal Billboard. Si lo autocompleta. Y Billboard
Bueno, aquí ya me muestra un poquito mejor el resumen. Trae el año, el artista, la canción, la duración de la canción, la fecha en la que entró a la lista, el top 10, y cuántas semanas se mantuvo. Creo que vienen hasta 76. Esto de aquí me está acotando las columnas. Viene hasta la semana 76. Si se mantuvo ahí menos tiempo, entonces rellena los datos con nulos. Ahorita vamos a ver qué ocurre con este mismo problema de tener los nombres, perdón, tener variables en los nombres de las columnas y no tener, como tal la columna bien estructurada. Entonces, lo que voy a hacer es billboard-melt va a ser igual a pd.melt. Ok, aquí lo que necesitamos hacer es mantener más columnas. Hace rato, en el de Pew, mantuvimos una sola columna sin tocar, que era la de religión. En este otro ejercicio necesitamos mantener más columnas. Year, artist, track, time, date entered. Para obtener el nombre rápido de esas columnas, voy a escribir Billboard y existe un, un atributo que se llama columns, columns, que me dice todos los nombres de las columnas. Y ya no le estás fallando. Y para mí me sirve mucho este comando para no fallarle si los nombres de las columnas tienen espacios antes o espacios en medio. Y me permite pues ya simplemente copiarlo. Billboard columns. Yo necesito que estas cosas estén entre paréntesis. Voy a escribir otra vez todo. Billboard-melt. Este es el nombre de la variable que yo voy a generar, que es un nuevo data frame. Billboard.melt. Puedo utilizar la estructura anterior, que era escribir pd.melt, y el primer parámetro escribir el dataframe que yo quiero utilizar, o me puedo ahorrar esa parte y ya no volver a escribirlo y escribir el nombre de mi dataframe y el nombre de la función melt. Y ahora sí, los parámetros que yo quiero identificar. ¿Es obligatorio? Creo que sí. ID bars. Ahora es una lista de columnas. Por eso es que está entre corchetes. Una lista de columnas con todas las columnas que yo quiero mantener, coma. Voy a ponerle de una vez el var name que yo quiero que llame, que se llama week. Y el value name, que es el rating. Rating. Voy a cambiar esto a que esté de forma más legible, así hacia abajo. Más legible para mí. Y ya. Billboard melt. .head. Y si se fijan, ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas y la week está hacia abajo, ¿ok? Y el rating también está hacia abajo. ¿Qué pasa con los NAs? Vamos. ¿Qué pasa con los NAs? Los NAs se eliminan o no deberían de existir. Es decir, por ejemplo, la canción de Baby Don't Cry. Voy a buscarlo. Voy a darle billboard.log el índice 0. Ay, no dice el nombre completo. Voy a seleccionar solamente la columna que yo quiero, que se llama track. El nombre completo para poder filtrarlo. Ok, al parecer value, crank, values. Voy a guardar una variable que sea mi track. Y la voy a imprimir.
baby, don't cry, keep. Ok, voy a esperar, o espero que así me permita filtrarla. Voy a regresar a la parte de billboard-melt. Perdón. De este lado voy a ponerlo. Como tengo comillas simples en medio, necesito englobar todo con comillas dobles afuera. Voy a escribir billboard-melt.log, donde billboard-melt, el nombre de la columna que se llama track, sea igual a este de aquí. Ok, aparece 76 veces. Sí me mantuvo todos los renglones, aunque estuviera con nulos. Ok, eso lo podemos filtrar de forma sencilla con un rating. Pero aquí viene el truco. Los NAs se hacen con una función que se llama .isNA. Aquí yo no puedo igualar a un nulo o un NaN por definición. Aquí viene una función específica para poder obtener ese tipo de filtrado, y lo que yo necesito es negar este filtro, meramente para entender cómo está la información. Entonces este filtro lo que dice que no se cumpla es una negación a esta condición, que no sea NA, que no sea un not a number. De esta manera podríamos quitar todos esos registros que están con el rating de nulo. ¿Ok? Pero bueno, este segundo ejemplo es exactamente el mismo problema. Tenemos en los nombres de las columnas valores que nos interesan, es decir, una dimensión o algo interesante, que es en este caso la semana en la que se están posicionando en el top 100 de Billboard, y lo estamos cambiando hacia registros, ¿ok? Lo estamos derritiendo de alguna forma, llamarlo, ¿ok? El siguiente tipo de problema es múltiples variables contenidas en una misma columna. Y para ejemplificarlo, traigo otro dataset por ahí. Voy a cerrar este de aquí, de Country Time Series. Este Country Time Series lo voy a cargar. Permítanme. Esta información es respecto al ébola. Es cuántos casos de ébola, en qué momento, en qué tiempo en qué fecha, qué día, cuántos casos de ébola, cuántos casos en diferentes zonas del mundo. Me parece que ¿por qué viene? Ok, son muertes. Interesante. Aquí tenemos un doble problema. Tenemos más de una variable. Ok, tenemos que la variable son casos y en dónde. Y también tenemos que hay una segunda variante a los casos, que son las muertes. Entonces, aquí habrá que hacer un poquito más de jale. No es mucho esfuerzo escribir unos comandos, pero sí hay que entender cómo es que Python Pandas está haciendo ese tipo de diferencias, este tipo de cambios y transformaciones a nuestras estructuras de datos. Entonces, ebola.pd read-csv es punto diagonal. La información es de Country Time Series, es un CSV, un ebola.head, ebola.callnames,
columns. Bueno, aquí vienen la fecha, el día, y de ahí para adelante son todas las variables que nosotros queremos derretir. La primera es derretirlos, es decir, de columnas, volverlos valores o registros. Y el segundo paso que tenemos que hacer es separar, dividir el string de esa columna para casos o para muertes, casos y muertes en una columna, y en otra columna sea el país o el lugar donde se está generando esa estadística. Entonces, el primer paso es generar o nombrar a mi nuevo data frame. Ebola melt va a ser igual a pandas.melt Ebola. Y las columnas que yo quiero guardar son nada más dos. ID vars es igual a date y day. Enter, Ebola-melt. Ok, aquí tenemos el primer problema resuelto. Tenemos la variable, ahorita la renombramos, que todavía no llegamos a la estructura final que deseamos, y la tenemos ya por renglones. Es decir, esto lo vamos a hacer aquí un cut o un split. En Python es split. Entonces vamos a probar con un caso. Y bajo Guinea lo voy a poner como un string para probar si funciona. Punto split. ¿Cuál es el carácter que los divide? Un guión bajo. Okay. Esto me va a generar un objeto tipo lista. ¿Ok? En el primer caso o en la primera parte vienen las estadísticas, que es casos o muertes, y en la segunda parte es el país donde se está generando. Entonces, voy a ponerle, voy a hacerlo de una vez. Para acceder a este tipo de funciones dentro de pandas, hay que escribir el nombre de la variable. Bueno, voy a guardar el resultado de esta función, lo voy a guardar en una variable que se llama variable split. Va a ser igual a ebolamelt. Perdón, corchetes, el nombre de mi variable o de mi columna que se llama variable. Voy a acceder a unas funciones de strings. Para acceder, yo conozco que mi columna .dtypes, types en plural, yo conozco que mi columna variable es de tipo objeto. Y probablemente lo mencioné antes, que los tipos objeto por lo regular son strings o de algún tipo de dato nativo de Python, que no se puede representar como un tipo de dato. Entonces, aquí por default, por alguna razón, los strings los está tomando como objeto. Entonces, yo puedo acceder a las funciones que tiene escribiendo esto de aquí, str punto, ahora sí, split, y el mismo argumento o el mismo parámetro para saber qué voy a ponerle. El que le voy a poner, pues obviamente es el de el guión bajo. Me interesa dividirlas por guiones bajos. ¿Ok? Ya se dividió, pero ¿qué trae aquí adentro? Precisamente una serie. ¿Sí es una serie? Type. Es una serie de pandas. Y lo que contiene cada celda o cada elemento, cada observación, es un objeto. Aquí cada objeto no es un string, aquí cada objeto es una lista de las de Python. Es decir, si yo accedo al elemento 0 y le doy un type a ese elemento 0, esto es una lista. ¿Ok? Esto de aquí es una lista.
Y lo voy a dejar ahí nada más para referenciarlo. Bueno, ya tengo esa lista, pero necesito obtener los datos de ahí. Bueno, si le doy una sola dimensión, me da el primer, si obtengo el primer elemento, si le doy paréntesis, perdón, corchetes, 0, me obtiene un solo elemento. Pero para acceder al primer elemento de toda la serie, ¿dónde están los corchetes? Ya los perdí. Aquí están. Voy a tener que hacer un 0, 0, ¿ok? Para obtener la primera parte o la parte de la izquierda de este string, lo que tengo que hacer es algo así. Entonces, se va a complicar un poquito si le seguimos por este lado para primero obtener una lista y luego de esa lista el primer elemento. Existe una forma para hacerlo con pandas y pandas series, variable split.str. Hay una función que me va a permitir en str obtener el primer elemento de esta lista. Se llama str.get. ¿Ok? Si le doy en 0, me trae la parte de la izquierda y le voy a dar en 1. Este scroll ya no funciona. Z. Si le doy 1, me va a traer la parte de la derecha. Si le doy 0, parte de la izquierda. Y si le doy 0 al get, me trae la parte de la izquierda. Y si le doy get 1, me va a traer la parte de la derecha. Entonces, hasta aquí hemos podido dividir en series esta columna que tenemos por acá. Oh, ¿dónde está? ¿Dónde está? Variable split, melt. Ok, aquí tengo que dejar esto aquí. Entonces, esta variable ya voy a poderla asignar a nuevas variables. ¿Cómo genero una nueva variable o una nueva columna dentro de mi data frame? ¿Cómo puedo generar una nueva columna? Podemos hacerlo de la forma más sencilla, que es nombrando una columna que no existe. ¿Ok? Si no existe, la inventa y la genera en ese momento. Si ya existe un nombre, por ejemplo, le voy a poner stats. Si ya existiera esta columna, me la va a reasignar y me le va a poner los nuevos datos. A menos de que haya algún error en la sintaxis y que no empaten las dimensiones. Y sí. Y si no existe, entonces me va a generar una nueva columna. Voy a imprimir aquí arribita. ¿Cómo hago una nueva columna aquí? Una nueva celda. Escape. Ahí está. Enter. Ok. Las columnas que existen son date, day, variable y value. Okay, entonces yo voy a generar una nueva que se llama stats. Cualquier nombre funciona. Y si lo imprimo aquí abajo, ahora stats trae la parte de la izquierda de cases, de variable. ¿Ok? Y en el mismo caso, voy a hacer algo así. Pero para ponerle el country a la información y la parte 1. Entonces voy a ejecutar esto de nuevo, vuelvo a imprimirlo y ahora ya está mi información separada. Punto .g, voy a darle un head, nada más para que se imprima más bonito. Y ahora sí, hasta aquí hemos llegado a esa primera parte. Lo que me interesa también es, bueno, poder hacerlo en un solo paso. ¿Cómo podemos hacer esto en un solo paso sin meternos a esta doble asignación? Podemos hacer una doble asignación que se llama, vamos a hacerlo así, ébola en bajo melt, corchetes. El primer nombre es stats.
El segundo nombre es aquí adentro. El segundo nombre es country. Y les voy a asignar el valor de el mismo Ebola Melt. Esto lo voy a hacer de forma chaining. Ahorita les explico un poquito cómo va esta cosa. Voy a seleccionar la columna que yo requiero trabajar, que es la que se llama variable. Variable. Enter punto. str. Enter. Jaja. Enter punto. Split. ¿Ok? Eso se podía hacer desde el inicio así. Y como parámetros es el guión bajo y un segundo parámetro, que este no lo hemos visto, que se llama expand. Esta expand por default viene en false, pero si le doy en true, me va a permitir separar el resultado de este split en las columnas que resulten, ¿ok? En este caso yo espero que resulte en dos columnas, por eso estoy asignándolo a dos columnas aquí arriba. Y el expand me debería de trabajar de forma igual que dice. Ah, bueno, variable no existe, Jorge. Variable. Voy a copiar. Variable. Ya lo asignó. Voy a volver a imprimir esto. E hizo exactamente lo mismo. En este punto ya resolvimos los dos problemas. Teníamos el primer problema de las columnas tienen variables, no son nombres, son valores más bien. No contienen los nombres, son las variables. Y el segundo problema es tener más de una columna en una misma, más de un valor o más de una variable, que tú puedes a ojo humano identificarlo, en una sola columna. Entonces, el resultado, para hacerlo más específico, debería ser algo así como date, day, seleccionando nada más las columnas que me interesan, stats, coma, y country. Ahora sí, este debería ser mi dataset final que a mí me interesa seleccionar. Yo puedo hacer esto mismo. No, no puedo. Ahí no puedo. Lo iba a intentar, pero no va a jalar, va a tronar. Eh, Hasta aquí este es el segundo problema que podemos tener, múltiples variables contenidas en una misma columna. Y por último que vamos a ver aquí es el de las variables están en columnas y en renglones, en ambos. Tengo un último dataset que quiero mostrarles. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Ese es el último dataset que quiero mostrarles, que es el de clima. Ese es el clima de México de algunos meses, por ejemplo, no está el mes 9. Ese es el clima obtenido en cierta estación meteorológica en alguna parte de México en el año 2010. ¿Ok? La bronca aquí, déjenme cargo los datos, es weather es igual a pandas.read-csv punto diagonal weather.csv y weather, el clima, trae bronca en dos cosas. El primero, hay variables que deberían de estar como columnas, es decir, como la temperatura máxima o la temperatura mínima. Y hay valores hay valores que están como los nombres de las columnas, ¿ok? Se podría decir que este es el problema más complejo que podríamos llegar a tener, pero en dos patadas, y en dos sentencias de Python podemos resolver este problema. El primero es igual. Vamos a derretir weather-melt es igual a weather.melt
¿Cuáles son las columnas que me interesa guardar? ID vars es igual a, perdón, ahí está, el ID, el año, el mes y el elemento. Where.columns. Hasta aquí. Esas son las que me interesan a mí mantener. Las que me interesan derretir, pues son todas las demás. Entonces, enter y un where melt. Bajo melt. Ok, ya tenemos el primer problema resuelto. ¿Cómo vamos a mandar? Ok, no hemos visto este tipo de ejercicio, pero ¿cómo vamos a mandar estas variables que están como registros a las columnas? Bueno, en primer caso, antes de continuar, voy a cambiar el nombre. Var_name va a ser igual al day, que es el día, y values, el value name, va a ser igual a la temperatura. Temp. Okay. Está derretido. Okay. El siguiente paso, perdón, esto no lo voy a poner aquí, lo voy a poner en la siguiente celda. Weather melt, weather final es igual al weather melt punto pivot table. Pivot table hace lo que en Excel es una tabla dinámica que podemos pivotear de una forma más sencilla de columnas a renglones y de renglones a columnas. Entonces aquí los parámetros son index, qué columnas me interesan que se mantengan como registros. Son precisamente el de ID, el año, el mes y el elemento. Bueno, y aquí ya tengo el día. También voy a poner el día. Y último, las columnas. ¿Qué quiero mandar como columnas? ¿Qué variable quiero mandar a que se divida para cada uno de sus valores distintos? Me va a generar una nueva columna, la que se llama element. ¿Okay? Como es una sola, esto lo voy a poner así. Columns. Como es una sola columna, solo pongo las comillas simples y los valores. ¿Qué columnas van a fungir como valores? Pues la columna de temp, que es esta de aquí. Es decir, qué valores van a estar dentro de estas columnas, ¿ok? Doy un enter, imprimo. Ok, si se fijan aquí, existe más de un índice. Aquí me está haciendo una agrupación. Me está generando para cada valor distinto de ID, que se llama ID, me está diciendo que hay hay un grupo para el año y me dice que para el mes hay alrededor de 10 y tantos. ¿Por qué me mantiene elemento? Ah, bueno, es que no lo quité de acá. Este lo tengo que quitar de aquí. Lo voy a volver a ejecutar. Ok, ahí está. Estoy manteniendo como índices o mis registros van a ser el ID, el año, el mes y el día. Como columnas voy a poner los elementos. Este de aquí, este texto que tiene aquí, es el nombre del eje. ¿Ok? No es un nombre de columna, es el nombre del eje. Si le pongo aquí columns, me dice que en las columnas, el eje de las columnas tiene un nombre que se llama element. Y los nombres de las columnas como tal es esta primera lista. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí me lo está manteniendo como un grupo. Lo que yo necesito hacer es resetear el index para que me vuelva a generar un índice como autoincremental de uno en uno para todos los renglones que yo tengo. Ahorita tengo un multi-índice, ¿ok? Que está conformado por el ID, el año y el mes. Entonces yo lo que necesito aquí es
poner una función que se llama reset-index. Y el weather final, ahora sí, ya se ve como una tabla de las que teníamos antes, con la temperatura máxima y mínima como columnas o como variables, con cada observación de los días, de cada día, como un renglón, y mantiene también de que cada variable está en una columna, cada observación está en un solo registro y solo existe un elemento o un tipo de observación en esta tabla. Hasta aquí el tema de pandas. Les dejo este gráfico que probablemente no se alcance a ver. Voy a abrir un PDF donde vienen, bueno, se los mando por el chat. Existen cheat sheets, hojas de trampa que están, se puede decir que tienen un resumen completo de estas funciones y bueno, te puedes ahorrar un sinfín de consultas a Stack Overflow. Déjenme, les paso el link. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tan, 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 tan. Ahí voy, ahí voy. Shit. Pandas. No me están viendo, ¿verdad? Aquí está. Cheat sheet de pandas. Matplotlib, en español. Imágenes. Existen unos, es- existen unos que son de Python Datacamp, pero a mí me gusta más este. A ver si es este el link. Que hay un buen de lugares donde los han cargado. Chan, chan, chan. Creo que no, creo que yo lo había encontrado en GitHub. GitHub. Si escribes, estaría bien. GitHub. GitHub. Tidy, Python. ¿Dónde está? GitHub shit. Education, training. Cheat sheet de qué? De pandas. Pandas, cheat sheet master. Este debe ser el bueno. Necesitarlo un poquito en cargar. Aquí están todos los elementos que vienen de una forma resumida. Estos son los que imprimes en un póster de 1 metro por 2 para tenerlo ahí como un fondo en tu casa, en lo que sea. Pero bueno, está en formato PDF, está en GitHub. Espero que me... A ver, ¿dónde está Facebook? A ver, la transmisión. Ok, bueno, ahí está ya el link plasmado. Pues bueno, en general, aquí viene todo el resumen. Viene cuáles son las funciones para reorganizar la información, cómo subsetear, cómo seleccionar columnas, seleccionar renglones, el método de chaining, que es ir escribiendo renglón a renglón qué función quieres aplicar para que no no tengas muchas asignaciones a muchas variables distintas, que era lo que estaba haciendo yo, cómo se agrupan los datos, cómo se plotea, cómo se grafican y una infinidad de cosas que podemos seguir platicando acerca de Python Pandas. Es una librería muy completa y ya por último les quisiera dejar una frase que es de Hans Rosling, que es uno de los presentadores de datos más interesante, más importante. Dejó un legado que es el Gapminder,
hacía las presentaciones muy, muy dinámicas. Eh, si pueden googlearlo, tiene unas presentaciones en TED Talks, muy, muy bueno. Y pues bueno, el mundo no puede ser entendido sin números, pero el mundo tampoco puede ser entendido solamente con los números. Pues bueno, eso hasta ahí quería dejarles. Una disculpa por extenderme un poquito en este tiempo. Los invitamos al curso de Python del 5 al 9. Manden inbox, manden WhatsApp a los teléfonos. Dejen su like en la página de Facebook. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube de Tolega Soft. Y pues nos estamos viendo el próximo miércoles. El próximo miércoles vamos a estar hablando de la diferencia entre bases de SQL contra no SQL. Pues bueno, tengan bonita noche y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.